El cobrador entró gritando mi nombre y exigiendo 50.000 pesos que jamás pedí. Mi suegra estaba detrás de él, sonriendo como si hubiera ganado una apuesta. ¿Por qué quería hundirme con una deuda falsa? ¿Qué ganaba ella? Algo en su mirada me dijo que esto era apenas el inicio. Ya sé lo que estás pensando. Seguro te estás preguntando qué pasó. Todo comenzó cuando... ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Mariela. Tengo 57 años y vivo en Guadalajara. Hasta hace poco pensaba que a mi edad ya nada podía sorprenderme, que después de enviudar y sacar adelante a mi hijo, la vida ya me había mostrado todas sus cartas. Pero la mañana del 12 de abril de 2023 me dejó claro que aún había gente lista para hundirme, y que esa gente vivía a menos de 5 cuadras. Todo empezó a las 11 de la mañana. Yo estaba acomodando unas carpetas viejas de mi difunto esposo, papeles que llevaba años posponiendo revisar, cuando escuché los golpes en la puerta. No fue un timbre normal, fueron golpes duros, como si la persona quisiera arrancarla de las bisagras. Señora Mariela, abra de inmediato. Me quedé helada. Abrí la puerta apenas unos centímetros y un hombre grande, sudado, con una carpeta amarilla en la mano empujó sin permiso. Detrás de él, con un chalbéis y esa sonrisa que siempre me ponía nerviosa, venía mi suegra, Teresa, de 74 años, experta en meterse donde nadie la llama y en hacer sentir a los demás que todo es culpa suya. Vengo a cobrar los 50,000 pesos que usted pidió prestados el mes pasado, dijo el hombre, agitando un papel frente a mi cara. Me reí, literalmente me reí, porque era absurdo. Disculpe, yo no he pedido ningún préstamo. Respondí. Aquí está su firma, añadió él, como si ya estuviera acostumbrado a que la gente negara todo. Mi suegra dio un paso adelante. Ay, Mariela, no te hagas. Ya sabíamos que estabas en problemas, dijo, disfrutando cada palabra. ¿Qué problemas? Le lancé una mirada. Pues, se encogió de hombros. La gente recurre a lo que puede. Su sonrisita, esa maldita sonrisita. Había algo ahí. No era una burla normal. Era satisfacción, como si hubiera esperado este momento durante meses. El cobrador puso la carpeta sobre mi mesa, sin pedir permiso. Firme aquí para reconocer la deuda y acordamos plazos. Si no, y dejó la frase suspendida, pero ya sabía lo que implicaba. Mi corazón empezó a latir más fuerte, no por miedo, sino por rabia. No voy a firmar nada. Traiga a su supervisor, o mejor, tráigame pruebas reales. Aquí está la prueba, dijo él, sacando una hoja con mi nombre completo, mi dirección, y una firma que, debo admitir, se parecía mucho a la mía. Mi suegra chasqueó la lengua. Ay, Mariela, por eso siempre te dije que fueras más organizada. Mira en lo que te metiste. ¿Tú sabes algo de esto? Le pregunté directamente. Teresa abrió mucho los ojos, como quien finge sorpresa. Yo, ¿qué voy a saber? Si apenas supe del problemita ayer, hizo comillas en el aire. La rabia me subía desde el estómago. Yo conocía a Teresa desde hacía casi 30 años, y si algo había aprendido era que nunca movía un dedo sin tener un plan detrás. El cobrador, al ver que no cedía, cambió de tono. Mire, señora, si no paga hoy siquiera 5.000 pesos de enganche, voy a tener que iniciar un proceso legal. Ahí fue cuando me di cuenta de algo. El papel tenía una fecha de firma, y la fecha era precisa, 10 de abril de 2023, 2 días antes. Ese día yo no salí de mi casa en absoluto. Tenía una videollamada con mi abogada a las 5 y pasé todo el día revisando documentos. ¿Tienes cámaras afuera de tu casa, verdad? Me preguntó mi suegra con una sonrisa. No lo dijo para ayudarme, lo dijo como reto, como si supiera exactamente qué iba a encontrar. La miré fijamente. Algo se encendió en mí. Si Teresa sabía de las cámaras, también sabía que podían demostrar, o que había logrado evitar. El cobrador abrió nuevamente la carpeta. Mire, señora, si no quiere problemas legales, lo mejor es que coopere. Son solo 50,000 pesos. Solo. La palabra me revolvió el estómago. No voy a pagar nada, repetí. El hombre exhaló pesado y metió la carpeta a su portafolio. Entonces nos veremos de nuevo muy pronto, pero no será tan amable como hoy. Cuando salió, mi suegra se quedó en el marco de la puerta. Te lo advertí, Mariela, la vida siempre te cobra lo que escondes. ¿Y tú qué estás escondiendo, Teresa? Le dije. Ella se inclinó un poquito, como si fuera a revelar un secreto. Eso, ya pronto lo sabrás. Cerró la puerta con su propia mano, sin esperar a que yo lo hiciera. Me quedé temblando,
pero no de miedo, de una certeza que me atravesó como un rayo. Esto no era un error, no era una confusión, no era un préstamo falso al azar. Alguien lo había planeado, alguien que tenía mis datos, mi firma, y acceso a mi casa. Y lo peor es que yo ya sospechaba quién había sido. Pero lo que descubrí después hizo que aquella sospecha pareciera un juego de niños. Porque ese préstamo de 50,000 pesos era apenas el primer movimiento de una deuda mucho, mucho mayor. Y la prueba estaba justo ahí, frente a mis ojos, esperando que la encontrara. Pero eso lo sabrás cuando te cuente lo que pasó esa misma noche, a las 8 en punto, cuando revisé mis cámaras y vi algo que no debería haber visto jamás. Lo que no sabía era que ese supuesto préstamo de 50,000 pesos era apenas la punta del iceberg. En ese momento me di cuenta de que tenía que moverme rápido, antes de que mi suegra o quien fuera que estuviera detrás de todo diera el siguiente paso. Llamé a mi amiga Julia, que era abogada desde hacía 20 años y la única persona a la que no le temblaba la voz cuando tenía que enfrentarse a alguien como Teresa. Julia, necesito que vengas hoy. Es urgente, le dije, tratando de mantener la calma. ¿Teresa otra vez?, preguntó sin dudar. Peor. Ahora hay un cobrador y una firma falsa. Voy en camino. Esa llamada me dio un poco de aire, pero lo que vino después, eso no estaba en ningún plan. A las 8 en punto, como había prometido contar, entré a mi cuarto y abrí el sistema de cámaras desde mi computadora. Tenía una mezcla rara de miedo y valentía. Si había algo ahí, lo vería toda de una vez. Si no había nada, significaba que el enemigo era aún más listo. Comencé a revisar el historial desde el 10 de abril. Primero la mañana. Todo normal. Una señora paseando un perro, el camión de basura, un niño corriendo. Nada fuera de lo común. Avancé hasta las 2 de la tarde. Nada. 3. Nada. 4. Nada relevante. Pero a las 5:17 de la tarde, justo cuando yo estaba en mi videollamada con la abogada dentro de la casa, vi algo que me hizo frenar el vídeo y acercarme a la pantalla. Mi hijo, Daniel, con una gorra negra. Daniel, entrando por la cochera con una llave que yo no le había dado desde hacía meses. Daniel, mirando hacia la cámara y levantando la mano, como si estuviera probando si lo grababa o no. Mi corazón dio un salto. ¿Qué haces aquí?, susurré como si él pudiera escucharme desde un vídeo. En la grabación, Daniel caminó directo hacia mi puerta principal. Abrió, entró, y la cámara exterior dejó de grabar la interior. Así que no supe qué hizo dentro. Pero eso no fue lo peor. A los 30 segundos, otra persona entró. Mi nuera, Paola, con un sobre grande en la mano y esa expresión tan particular que siempre ponía cuando hablaba de dinero. Algo entre ansiedad y codicia. No, dije en voz baja. Mi suegra, Paola, Daniel. Todos en mi casa el día que supuestamente había firmado un préstamo. Lo que no sabía en ese momento era que ese sobre que llevaba Paola contenía documentos que yo jamás había visto. Y lo que hicieron dentro de mi sala ese día estaba a punto de cambiar mi vida por completo. Volví a ver el vídeo desde el inicio. Y ahí lo noté. Después de que Daniel entró, hizo un gesto hacia arriba, como señalando la cámara, como diciéndole a Paola, «Todo bien». Y Paola, con toda la confianza del mundo, pasó como si fuera su casa. Finalmente Julia llegó. Apenas vio mi cara, supo que no eran exageraciones. «Enséñame», me dijo. Le mostré las grabaciones. Las vio completas, 2 veces. Luego se quedó callada un buen minuto. «Mariela, esto no es una broma. Esto es falsificación, allanamiento, y quién sabe cuántas cosas más». «Eso pensé», respondí, sin quitar la mirada de la pantalla. «¿Tienes cámaras dentro?». «No, mi esposo nunca quiso poner. Decía que era exagerado». «Pues ahora vamos a necesitar otras pruebas». Julia revisó el sobre que el cobrador había dejado, tocó el papel, lo olió, lo puso contra la luz. «Esta firma es imitación. Muy buena imitación. Pero imitación. Alguien la calcó de un documento viejo. Los papeles de mi marido», dije, uniéndolo todo. «¿Dónde estaban?». «En el estudio. Los estaba acomodando ese mismo día». «¿Los dejaste solos en algún momento?». «Pues sí, yo estaba en videollamada». «Perfecto», dijo Julia, pero no en el buen sentido. Luego pronunció algo que me sacudió el estómago. «Mariela, esto no es por 50,000 pesos. Esto es un ensayo, un tanteo. Están probando si caes». Sentí que el mundo me daba un giro. En ese momento me di cuenta de otra cosa. 3 meses antes, en enero,
Daniel me había pedido 20,000 pesos para una urgencia. Yo se los di. Nunca me los devolvió. No hizo drama, no insistió. Solo dejó que yo olvidara el tema. Ahora tenía sentido. Julia siguió hablando. Quieren ver tu reacción. Quieren ver si peleas legalmente o si pagas por miedo. Si pagas 50,000, te van a pedir más. ¿Cuánto más? No sabría decir. Pero por la actitud de tu suegra, seguro es una cantidad grande. ¿Cientos de miles? Por cómo se mueven, diría que sí. Me senté en la orilla de la cama. Julia, ¿por qué harían esto? ¿Por qué mi propio hijo? Ella suspiró con fuerza. El dinero cambia a la gente, pero esto no lo planearon ellos solos. Tu suegra está moviendo los hilos. Te lo aseguro. Y Paola, ya la conozco. Esa mujer no hace nada gratis. Llamé a mi amiga Laura, que era investigadora privada y especialista en fraudes familiares. Si alguien podía ayudarme, era ella. Laura, necesito que vengas mañana. Es urgente. Te debo esa desde que me ayudaste con mi divorcio. Ahí estaré. Esa noche casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la gorra negra de Daniel entrando a mi casa. El sobre, la sonrisa de Teresa, y Paola moviendo papeles como si fueran billetes de lotería. Pero había algo más, un detalle en el vídeo que no había notado antes, algo que Julia tampoco mencionó, un gesto, una sombra, un movimiento mínimo, y cuando lo descubrí, supe que lo que venía era mucho peor. Al día siguiente, cuando Laura llegó, le mostré el vídeo, y ella vio ese detalle al instante. Se me quedó viendo con una cara que casi me dejó sin aire. Mariela, ¿tú sabes lo que significa esto? Y ahí, justo en ese momento, entendí que mi familia no solo había entrado a mi casa, había entrado a algo mucho más profundo, algo que llevaba meses escondido bajo mis narices. Pero la verdadera bomba explotó cuando encontramos el contenido del sobre que Paola llevaba ese día. Lo que no sabía era que ese sobre que vi en el vídeo no contenía solo papeles falsificados. Contenía la verdadera razón por la que mi familia estaba dispuesta a hundirme. En ese momento me di cuenta de que estábamos entrando a terreno peligroso, uno donde cada paso podía ser una trampa. Llamé a Laura para que viniera temprano, y cuando llegó, lo primero que hizo fue revisar el vídeo completo en cámara lenta. Mira ahí, dijo señalando un cuadro casi imperceptible. ¿Qué es eso? Pregunté. Tu hijo está guardando algo en tu cajón de documentos. ¿Qué cosa? Eso es lo que vamos a averiguar. Yo ya estaba temblando. No sabía si por miedo, por rabia o porque jamás pensé que Daniel sería capaz de algo así. Pero espera, dijo Laura retrocediendo el vídeo. Paola deja el sobre en la mesa, pero cuando salen, el sobre ya no está. ¿Se lo llevan? Sí, pero vacío. Julia nos miró a las dos, cruzando los brazos. Eso quiere decir que lo dejaron aquí dentro. Algo dejaron en tu casa ese día. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y si lo que dejaron era parte del plan? Mariela, dijo Laura, lo que ellos quieren es que parezca que tú pediste ese préstamo. Ya lo sabíamos. Pero esto es peor. Alguien está preparando algo que aún no vemos. Salimos juntas al estudio. Empezamos a revisar cajones, carpetas, sobres viejos. Cada rincón. A los 15 minutos lo encontré. Un sobre blanco, nuevo, sin polvo, escondido debajo de mis papeles de impuestos del 2018. No era mío, no estaba ahí antes. Mis manos temblaron cuando lo abrí. Había 3 documentos dentro. El primero era una solicitud de préstamo por 300,000 pesos, con mi nombre, mi firma falsificada y la fecha, 25 de mayo de 2023. Aún faltaban semanas para esa fecha. Esto es un intento de fraude premeditado, dijo Julia. Están preparando una deuda gigante antes de que llegue esa fecha. Para cuando el banco haga el cargo, tú ya estarás hundida. El segundo documento era aún peor. Un poder legal, también falsificado, donde supuestamente yo le cedía administración financiera a mi hijo. Sentí que el aire me abandonaba. No, no puede ser, susurré. Sí puede, respondió Julia. Y él lo firmó. Mira su firma auténtica acá. El tercer documento me heló la sangre. Una autorización de venta de mi casa. Mi casa. La casa que mi esposo me dejó. La casa donde crié a Daniel. La casa que era lo único que realmente tenía. Y el comprador era alguien cercano. El hermano de Paola. Yo me agarré de la mesa para no caer. ¿Van a quitarme mi casa? Pregunté con la voz quebrada. Eso es exactamente lo que planean, dijo Laura. Venderla, cobrar, dividir el dinero, y dejarte a ti con una deuda que nunca pediste. Lo que no sabía, pensé,
Era que mi suegra llevaba meses preparando esto. Y eso lo confirmamos apenas unos minutos después. Julia revisó el reverso del sobre. Tenía una pequeña marca, una inicial elegante. TM, Teresa Martínez. Dije inmediatamente. Tu suegra, confirmó Julia. Me llevé las manos a la cara. ¿Pero por qué? ¿Por qué me odia tanto? No te odia, dijo Laura. Te envidia. Tú tienes lo único que ella nunca pudo controlar. La casa de su hijo. Y quiere recuperarla, aunque sea pisoteándote. En ese momento me di cuenta de algo más. Algo que me hirió más que cualquier falsificación. Daniel, ¿está haciendo esto por dinero? Julia dudó antes de responder. Por dinero, y por influencia. Teresa tiene un poder sobre el que tú perdiste cuando enviudaste. Sentí un vacío enorme. ¿Era posible que mi propio hijo me traicionara así? ¿Qué permitiera que su esposa y su abuela me destruyeran? Laura me tocó el hombro. Mariela, no estás sola. Vamos a descubrir todo lo que están haciendo. ¿Y cómo empezamos? Necesitamos pruebas, reales, grabaciones, documentos, conversaciones, y sobre todo, necesitamos provocar movimiento para que cometan errores. Julia agregó, pero primero hay algo más importante. Tienes que confrontar a alguien, no a Teresa, no a Daniel, a Paola. Ella es la pieza más débil. Yo asentí, aunque mi corazón latía con violencia. ¿Quieres que la enfrente? Sí, dijo Laura, pero no sola. Yo iré contigo, y quiero que mientras hables, grabes todo. Ese mismo día por la tarde, Laura y yo llegamos al departamento de Daniel y Paola. Mi hijo no estaba. Mejor, no quería verlo. Aún, toqué la puerta. Paola abrió, sorprendida pero no asustada. Ah. Mariela, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo, dije entrando sin pedir permiso. Claro, pasa. Pasa, se acomodó el cabello con esa actitud de no me importa nada. Encontré algo en mi casa, dije mirando directamente a sus ojos. Algo que tú dejaste. Yo, ¿de qué hablas? Saqué el sobre blanco y lo puse sobre su mesa. Paola palideció, sus labios se apretaron, sus manos comenzaron a temblar. No sé qué es esto, mintió. No sabes, respondí. Entonces no te molestas si llamo a la policía ahora mismo. Le puse el teléfono frente a su cara. Laura la observaba atentamente. Paola tragó saliva. Mariela, habla, le ordené. No puedo, si digo algo. Teresa, yo estreché los ojos. ¿Qué Teresa? ¿La que está organizando todo esto? Paola se quedó congelada. Mariela, no entiendes. Esto es más grande de lo que crees. ¿Más grande? Pregunté acercándome. ¿Qué tan grande? Paola miró a Laura. Luego a mí. Si hablo, todos caemos. ¿Quiénes? Gruñí, y ahí, en ese instante, supe que estaba a punto de decir algo enorme, algo que iba a romperlo todo. Paola respiró hondo, miró al piso, y cuando levantó la vista, su rostro estaba completamente cambiado, vencido, casi rendido. Mariela, tú no eres la única víctima aquí. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué significa eso? Pregunté. Ella se acercó, bajó la voz. Y lo que dijo después me hizo tambalear de pie. Hay otra persona involucrada, alguien que tú jamás sospecharías. Y esa persona tiene tus cuentas bancarias desde hace meses. La miré sin entender. ¿Quién? Pregunté. Paola tragó saliva. No puedo decirlo sin pruebas, pero te voy a llevar a donde empezó todo. Y justo cuando iba a explicarlo, alguien abrió la puerta del departamento. Daniel, y al vernos ahí, con el sobre en la mesa, su cara cambió por completo. Daniel nos miró a las tres como si hubiera entrado a un crimen en vivo. Se quedó paralizado, con la mano aún en la perilla de la puerta, los ojos abiertos y la mandíbula tensándose poco a poco. En ese momento me di cuenta de que no tenía un plan preparado para enfrentarme a él. No así. No con el sobre la mesa y Paola a punto de quebrarse. ¿Qué hacen aquí? Preguntó Daniel con la voz entrecortada. Paola dio un brinco, como si su cuerpo hubiera recordado de pronto que él podía destruirla con una sola palabra. Amor, no es lo que parece, dijo ella. ¿Qué no es lo que parece? Respondió él, acercándose. Su mirada saltó hacia el sobre. ¿Por qué tienes eso, mamá? En ese momento me di cuenta de algo que no había querido aceptar. Daniel estaba nervioso, demasiado nervioso, y no era el nerviosismo de un hijo inocente, era el nerviosismo de alguien que sabe que su mentira está a punto de caer. Porque lo encontré en mi casa, Daniel, dije con calma, justo donde lo dejaste el día que entraste sin permiso.
Daniel se giró hacia Paola con los ojos llenos de furia. ¿Le dijiste? Yo no. Paola balbuceaba. Laura, que había permanecido callada, dio un paso adelante. Tenemos todo grabado. Mintió con una seguridad que me impresionó. Daniel tragó saliva. Su rostro perdió color. Y supe que lo había golpeado donde más le dolía. En el miedo a quedar expuesto. Daniel, dije, acercándome, necesito que me digas la verdad. Toda, aquí, ahora. Él retrocedió un paso. Mamá, no entiendes. Hazme entender. Le dije. Él se llevó las manos al cabello, desesperado. Yo solo quería ayudar a Paola. Ella tenía deudas, muchas. Y Teresa, ella dijo que tú tenías dinero guardado, que no te iba a afectar. Paola cerró los ojos, como si el mundo fuera a partirse bajo sus pies. ¿50,000 pesos no me iba a afectar? Pregunté clavándole la mirada. ¿Y 300,000? ¿Y mi casa? ¿Tampoco? Daniel abrió los ojos de golpe. ¿Qué 300,000? ¿Qué casa? Paola palideció de inmediato. Esa reacción fue suficiente para saber que había un nivel de conspiración que Daniel no conocía del todo. O quizás sí, y fingía no saber. Paola, dijo Laura, habla, ahora, o tu participación nos la llevamos directamente a la fiscalía. Paola tragó saliva y finalmente dijo la verdad. Teresa, nos dijo que tú tenías un seguro de tu esposo, que nunca habías tocado, y que debías tener mínimo $500,000 guardado. Ella quería recuperarlo. ¿Recuperarlo? Escupí la palabra. Ese dinero lo ganamos mi esposo y yo. Ella nunca aportó un peso. Paola siguió, derrotada. Teresa dijo que si lográbamos que tú firmaras, podríamos acceder a tus cuentas, y luego, vender la casa, para cubrir nuestras deudas y las de Daniel. Daniel la interrumpió. Yo nunca dije que quería vender la casa. Pero firmaste el poder legal. Le grité. El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra. Daniel bajó la cabeza. Sus hombros cayeron. Y supe que finalmente había aceptado la verdad. Es que Teresa dijo que tú no estabas bien, que estabas confundida, murmuró. Ahí se me rompió algo por dentro. ¿Confundida? Sí, que no recordabas cosas, que te equivocabas con los pagos, que era mejor que yo administrara. ¿Y tú te lo creíste? Pregunté con una mezcla de dolor y rabia. Daniel no respondió. En ese momento me di cuenta de algo fundamental. Teresa no solo había manipulado documentos, me había desdibujado, me había pintado como una mujer débil, incapaz, deteriorada, una mujer fácil de despojar. Ese pensamiento me encendió por dentro. Laura intervino. Necesitamos pruebas directas de Teresa. No basta con lo que digan ustedes. Necesitamos algo que la incrimine sin posibilidad de escape. Julia, que había permanecido callada, encendió su grabadora. Paola, dijo, ¿Teresa te dijo textualmente que falsificaran la firma de Mariela? Paola dudó. Daniel la vio como si estuviera viendo su propia salvación. Paola, por favor, di la verdad, susurró él. Paola respiró profundo. Sí, fue idea de Teresa. Ella consiguió el modelo de la firma. Ella llevó los documentos. Ella nos dijo qué decir. Ella preparó todo. Julia asintió y detuvo la grabación. Con esto ya podemos hacer mucho. Pero necesitamos lo más importante. Conectar a Teresa con el fraude de 300,000 y con la autorización falsa de venta. Yo puedo mostrarles dónde empezó todo, dijo Paola. Donde Teresa guarda los documentos. Donde hace sus negocios. Yo levanté la cabeza. ¿Dónde? Paola dudó, respiró hondo y finalmente lo dijo. En la casa vieja de la familia, la de la calle Hidalgo. Ahí guarda todo. Ahí nos reuníamos. Ahí firmamos los papeles. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esa casa llevaba cerrada desde que mi esposo murió. Y mi suegra tenía llave. Laura me miró con una mezcla de preocupación y determinación. Mariela, lo que estás por ver, puede ser feo, muy feo, pero es la única forma de acabar con esto definitivamente. Daniel quiso hablar. Mamá, no, le dije levantando la mano. Lo que tenías que decir ya lo dijiste. Lo demás, tendrás que demostrarlo con hechos. Me acerqué a Paola. Llévanos allí. Ahora. Paola asintió. Y mientras salíamos del departamento, con Julia revisando una última vez la grabación y Laura preparando su cámara oculta, algo dentro de mí se partió, y se reconstruyó al mismo tiempo. De pronto ya no era la mujer confundida que Teresa pintaba ante todos. Era una mujer traicionada, sí, pero también una mujer despierta.
Lo que veríamos en esa casa podía cambiarlo todo. Y justo cuando llegamos a la calle Hidalgo, Paola se detuvo frente a la puerta oxidada, temblando. Mariela, hay algo que no les dije, murmuró. Laura la miró con el ceño fruncido. ¿Qué cosa? Paola tragó saliva. Ahí adentro, no solo están los documentos falsos. También está algo que va a destruir a alguien que tú quieres. Sentí un golpe en el pecho. ¿A quién? Paola cerró los ojos, y lo soltó. A Daniel. Y en ese instante, supe que lo que estaba a punto de encontrar, podía romper todo para siempre. El aire frente a la casa vieja de la familia se volvió espeso, casi imposible de respirar. Paola no dejaba de temblar, y no era por el frío de la tarde, era por miedo, ese tipo de miedo que te deja sin voz, que te hace ver sombras donde no las hay, que te obliga a decir la verdad aunque te destruya. ¿Qué hay aquí sobre Daniel? Pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía. Paola se frotó las manos. Teresa, lo grabó. Tiene audios, vídeos, conversaciones donde él acepta cosas que parecen mucho peores de lo que realmente eran. Ella los usó para controlarlo, para obligarlo a seguir su plan. Laura resopló. Chantaje. Sabía que Teresa era venenosa, pero esto supera todo. Julia apretó los labios. Vamos a entrar. Mientras más esperemos, más riesgo de que alguien mueva las cosas. Paola sacó la llave, la misma llave que Teresa le había dado. La puerta crujió como si estuviera advirtiéndonos que retrocediéramos, pero yo ya no podía retroceder, no después de todo lo que me habían hecho. Entramos. La casa olía a encierro, humedad y papel viejo. Cada pared estaba cubierta de carpetas, notas adhesivas, recibos. Y ahí, en medio de la sala, había una mesa larga con docenas de documentos organizados por color. Era casi un centro de operaciones. El nido de Teresa. Laura encendió su cámara oculta. Paola caminó hasta la mesa y señaló una carpeta roja. Aquí están. Estos son los documentos que falsificó Teresa. Los abrí. Había 3 copias más del poder legal, todas con mi firma falsificada. 3 solicitudes de préstamos diferentes. 150,000, 300,000 y 500,000 pesos. Todas con mis datos. Mi estómago dio un vuelco. Esto es una red de fraude completa, dijo Julia, y todas apuntan a ti como responsable. Laura tomó fotos, grabó vídeo, clasificó todo con rapidez. Pero faltaba lo que Paola había mencionado. ¿Dónde están las pruebas sobre Daniel? Le pregunté. Paola señaló una caja azul, cerrada con un broche metálico. La abrí, y ahí estaban. 3 USBs, un celular viejo y un cuaderno lleno de notas escritas con la letra elegante de Teresa. Dentro había fechas, horarios, frases sueltas, y debajo de cada una, un nombre, Daniel. La primera nota decía, convencerlo, mamá no está bien, mostrarle errores, repetirlo hasta que lo crea. La segunda, audio, Daniel aceptó firmar, guardarlo para presionarlo. La tercera, sin duda, amenazar con revelarlo de 2021. ¿Qué pasó en 2021? Pregunté, con el corazón en la garganta. Paola suspiró. Un préstamo que Daniel pidió a escondidas. No era grande, pero Teresa lo descubrió, y desde entonces lo tuvo agarrado del cuello. Busqué entre los USB. Había uno marcado con cinta, D21. Lo conectamos a la laptop de Laura. El vídeo se abrió. Era Daniel, más joven, desesperado, confesando entre lágrimas que había pedido dinero prestado a un prestamista peligroso, alguien que podía meterse con él si no pagaba. Le pedía a Teresa no decirme nada. Ella lo consolaba, pero su sonrisa en el vídeo, esa sonrisa no era de apoyo, era de triunfo. Lo enganchó desde ahí, susurró Julia, lo usó, lo controló, y ahora lo arrastró a algo mucho peor. Yo quería llorar, quería gritar, pero me obligué a mantenerme firme. Laura cerró la laptop. Con esto tenemos suficiente para una denuncia completa. Fraude, falsificación, chantaje, conspiración. Teresa no sale de esta. Y en ese momento escuchamos el sonido que me dio la respuesta a algo que llevaba meses sintiendo. La puerta principal abriéndose. Laura apagó su cámara. Julia guardó los USB. Paola retrocedió 3 pasos. Yo apreté los dientes. Teresa entró con una bolsa de supermercado. Cuando nos vio, no se sorprendió, solo levantó una ceja. Sabía que no podrías con tu curiosidad. Mariela, no es curiosidad, respondí, es justicia. Ella dejó la bolsa en la mesa y sonrió. ¿Así que encontraste mis archivos? Muy bien, pero no te servirán de nada.
Daniel nunca declarará contra mí. Me debe demasiado. No lo necesito a él. Contesté. Te tengo a ti. Y todo esto, señalé la mesa, habla más claro que cualquier testigo. El rostro de Teresa cambió por primera vez. No en rabia, en miedo. ¿Qué hiciste?, preguntó. Julia avanzó. Tomamos todo. Y ya está respaldado. En este momento mi asistente está preparando la denuncia. Y te aseguro que no te salvarás. Teresa dio un paso hacia mí. Tú arruinaste a mi hijo. Le quitaste la casa. Le quitaste la vida cómoda. Yo no le quité nada, dije firme. Él decidió su vida. Y tú decidiste arruinar la mía. Ella apretó los puños. Esa casa me correspondía a mí. Esa casa era de mi esposo, respondí. Y él decidió dejármela a mí, te guste o no. Teresa se quedó sin palabras. Y por primera vez en décadas, la vi pequeña y acorralada. Laura sacó la grabadora. Deja de hablar, Teresa. Lo que digas va directo a la carpeta de investigación. Ella retrocedió como si le hubieran dado un golpe. No pueden hacerme esto. No pueden. Pero sí podíamos. Y lo hicimos. Salimos de la casa con todas las pruebas necesarias. Ese mismo día presentamos la denuncia. En menos de una semana, Teresa fue citada a declarar. Y ahí cometió su último error. Mintió. Las pruebas la aplastaron. Ahora, 9 meses después, puedo decirlo con tranquilidad. La justicia se hizo. Teresa enfrenta cargos por falsificación, uso indebido de documentos, intento de fraude y chantaje. Daniel está en terapia, tratando de reconstruir lo que quedó de nuestra relación. No lo perdoné de inmediato, ni lo perdono del todo todavía. Pero no lo abandoné, porque sé que él también fue víctima del veneno de Teresa. Paola aceptó su responsabilidad, testificó, y gracias a ella logramos desarticular todo el plan. Laura y Julia siguen siendo mis aliadas, mis amigas, mi red de apoyo. Y yo ya no soy la mujer que Teresa describía. Yo ya no soy la víctima silenciosa. Soy la mujer que descubrió a su enemigo, lo enfrentó y lo venció con pruebas, estrategia y valor. Mi vida cambió, sí. Pero cambió para bien. Y si estás escuchando esto, solo quiero que recuerdes algo. A veces la traición viene de quien menos imaginas, pero la fuerza para enfrentarlos, esa siempre viene de ti.